anemias, básicamente, y nos habíamos quedado aquí en la anemia plástica. Ya habíamos visto todas las otras tipos, entre comillas, de anemia, con algunas características, tanto semiológicas, laboratoriales, un tratamiento así general. Y ahora tenemos que ver la anemia plástica. Cuando nosotros hablamos de anemia plástica, quiere decir que básicamente la médula ósea pues ha perdido su funcionalidad, ya no genera reticulocitos, ya no genera la parte de lo que es toda la serie rojo-blanca. Entonces el paciente va a empezar a tener sintomatología propiamente de una anemia, baja de glóbulos rojos, baja de lo que es leucocitos incluso, baja de lo que es el hemoglobina, el hematocrito, o sea, va a tener lo que se llama una pancitopenia, donde va a haber una disminución de más de 2 a 3 grupos celulares. En líneas generales, la anemia plástica, pues, si uno lee la parte de fármaco, la única razón, la única circunstancia que había era el uso propiamente del cloranfenicol, que si nosotros recordamos el cloranfenicol, muchas personas tienen, me incluyo, tenemos miedo de usar cloranfenicol por la probabilidad de que al paciente nosotros le ocasionemos una anemia plástica. Desde un punto de vista, el cloranfenicol es el tratamiento electivo estándar de una fiebre tifoidea o una salmonelosis. Pero también la farmacología dice que la probabilidad que tiene un paciente que usa cloranfenicol de tener una anemia plástica es del 0,0001%. Pero no podemos nosotros discernir si ese 0,001% es en una, es en dos personas, o en su caso tal vez por mala suerte puede ser en la persona que usemos cloranfenicol. Entonces esa es una de las razones básicamente y una de las causales para esta enfermedad, que vamos a ver que hay otras también, que ya depende mucho del factor de radiación, del factor de compromiso al sistema, y que puede conllevar a tener ese tipo de causalidades. Básicamente la anemia plástica, como ven, es una pancitopenia donde ya va a haber una disminución de más de 2 a 3 grupos celulares. En este caso se manifiesta en lo que es propiamente, si nosotros queremos recordarlo y queremos decirlo, es desde un punto de vista la parte de disminución de la serie roja, disminución de la serie blanca, incluso de las plaquetas. Entonces va a haber diferentes disminuciones en ese sentido. Las causas pues son múltiples. En otras palabras, pueden ser tóxicos, puede ser una patología de reemplazo por una hipertrofia del sistema, o una supresión del crecimiento por una atrofia, por una alteración propiamente a nivel de lo que son las células totipotenciales, porque no olvidemos que las células totipotenciales pueden tener este tipo de factor en ese sentido. La médula va a tener una hipocelularidad, como ven ahí, o tal vez puede ser una normocelularidad, pero va a haber una lesión propiamente al nivel del sistema reticular y no va a formar eritrocitos de buena cantidad, o en su caso no olviden que la médula ósea también genera la parte de las plaquetas y la serie blanca, entonces va a haber una alteración en ese sentido. Va a haber una hematopoiesis ineficaz con una remoción de las células defectuosas y una hiperactividad del sistema monocítico macrofágico, donde va a haber una alteración en esa razón. O sea, el paciente va a haber alteraciones donde el cuerpo mismo va a creer de que hay un proceso irritativo, un proceso infiltrativo de manera constante, y va a empezar a tener una autolisis, una autodestrucción del mismo sistema. Es por eso que a veces las personas que tienen anemia plástica se les puede dar medicamentos, se les puede hacer transfusiones, etcétera, pero tienen una durabilidad y una variabilidad determinada, no mayor a un tiempo determinado. Las causas, como ven, de una anemia plástica, muy aparte de la parte externa, tóxica, farmacológica, etcétera, etcétera, también nosotros tenemos otro tipo de causales que tenemos que hacer diagnóstico diferencial, si vale el término, sobre todo cuando encontramos una pancitopenia. Lógicamente la pancitopenia, cuando yo tengo disminución de glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas, yo veo de que es una pancitopenia. La primera causa, pues yo tendré que hacer una anamnesis, un examen semiológico y ver que el paciente no haya consumido algún fármaco, haya estado expuesto a un factor de radiación, haya tenido algún factor de exposición a algún tóxico, etc. Si haciendo esa anamnesis el paciente me dice que no, pues entonces yo tengo que pensar en una patología hematológica
que haya dañado la médula ósea y que haya provocado una pancitopenia, y la pancitopenia haya predispuesto al paciente a tener lo que es una anemia plástica. Entonces, entre las causas propiamente tengo una leucemia leucémica, que lógicamente la leucemia, la primera manifestación de la leucemia en líneas generales es una manifestación que la literatura lo denomina como leucemoide. ¿Qué quiere decir? Que van a subir los glóbulos blancos hasta por el cielo. Entonces el paciente viene con un laboratorio donde tengo 30.000, 45.000 de leucocitos. Y lógicamente uno agarra y dice 30.000 con 45.000, el paciente debe estar séptico, debe tener criterios de SOFA, debe estar para terapia, hay que buscar un cuadro séptico, pero ustedes lo ven al paciente delgado, tranquilo, con fiebre, etc. Entonces lógicamente esa es una acción leucemoide donde hay un factor de autoprotección del sistema para tratar de protegerse y evitar una lesión mayor, si quieren denominarlo. Entre las causas propiamente de estas, voy a encontrar una neoplasia hematológica como un mieloma múltiple, una mieloesclerosis, las metástasis de tumores sólidos como una mielodipsia, una osteopetrosis propiamente, o en su caso enfermedades del vaso. En algún momento vino una paciente a mi consultorio ya de 60, 65 años, donde yo le pido laboratorios y me encuentro con unos glóbulos blancos de casi 46.000 glóbulos blancos. Le digo, pero usted tiene una leucemia, y me dice, y yo para poder hacer un descarte, no olviden que en la parte hematológica hay que pedir el vaso, una ecografía para ver lógicamente la destrucción, para ver si con una esplenectomía puedo darle mejor calidad de vida, uso de corticosteroides, como ya ustedes han visto o conocen hasta la fecha. Entonces yo le pedí una ecografía de vaso y en el vaso encontré una esplenomegalia congestiva. Entonces le digo, ¿usted tiene una leucemia? Y me dice, sí, me dice, yo ya sabía que tenía una leucemia, pero quería ver si usted me confirmaba o me decía que no. Y de esa manera yo le confirmé la leucemia, pero la señora por la edad tenía una leucemia diferente, que normalmente en personas arriba de 60 años se manifiestan o presentan leucemias, si vale el término, de células peludas, así se llama, que es una característica propiamente de las alteraciones hematológicas arriba de los 60 años, con alteración del vaso y la característica de tener una leucemia propiamente desde el punto de vista laboratorial. Y bueno, la paciente nunca quiso tomar corticoides, nunca quiso tener ningún otro tipo de opción y lamentablemente falleció. Otra causa propiamente del compromiso del vaso también son los linfomas, la parte infiltrativa como son los síndromes de Gaucher, Meniere's-Pick, Letters-Swift, o la parte infecciosa como son la tuberculosis, la sífilis o propiamente el Kala-Azar, que son pues procesos que pueden conllevar a tener un tipo de factor en un momento determinado. Otras causas también que no sean desde el punto de vista propiamente hematológico, como tan feos para pensar en una leucemia, porque imagínense que un paciente venga con pancitopenia, ¿ya? Y que yo piense en una leucemia y le diga al paciente, pues puedes tener una leucemia, el paciente ya agarra leucemia, cáncer, tiene miedo, y a la larga pues se deprime, se asusta, cambia de médico, el otro médico le dice, no, nada que ver, y al final nosotros quedamos mal, esos causales. Entonces, lógicamente tengo que buscar otras causas. Otra causa de pancitopenia puede ser el déficit de vitamina B12 y ácido fólico. No olvidemos que el ácido fólico, la vitamina B12 y el hierro estimulan la reticulocitosis. De esa manera voy a tener un mejor crecimiento de la parte de lo que es glóbulos rojos, glóbulos blancos, etc. Las infecciones por brucelosis, por micobacterias, sobre todo la parte de la tuberculosis, los bacilos ácido alcohol resistentes. La sarcoidosis, que si ustedes recuerdan, la sarcoidosis son enfermedades pulmonares propiamente ocasionadas por factores factores, si vale el término, laborales en este sentido. El lupus eritematoso sistémico, que es una enfermedad reumatológica, la hemoglobinuria paroxística nocturna, que hemos visto en la anterior clase, donde ya va a haber alteraciones secundarias, una anemia hemolítica, donde el paciente en la noche puede tener orinas muy, si vale el término, color Coca-Cola o muy sanguinolentas, pero no todas las noches, sino ocasionalmente. O una anemia
aplástica o hipoplástica, si vale el término aplástica o hipoplástica, donde por algún factor externo tenga una atrofia propiamente de la parte medular, y de esa manera el paciente va a tener también, si vale la redundancia, una causa de disminución de glóbulos blancos, glóbulos rojos, etc. El cuadro clínico de una anemia plástica pues es muy variable. El comienzo generalmente es insidioso, las manifestaciones van de acuerdo a la severidad de la anemia, una trombopenia, una leucopenia. Existen otras manifestaciones propias de la causa, como es un laboratorio, que ahí yo tengo que ver la anemia normocítica normocrómica, una leucopenia de base a nivel de una neutropenia con linfocitosis, una trombopenia, o sea, tengo que buscar disminución de más de 2 a 3, si vale el término, componentes hematológicos. En este caso, si ustedes ven leucopenia, neutropenia, linfocitosis y trombopenia, tengo 3 que han bajado y la linfocitosis está tratando de compensar uno u otro. El diagnóstico, pues el diagnóstico básicamente se da por la historia clínica. Yo tengo que preguntarle al paciente si ha consumido algún fármaco pensando en alteración farmacológica, si ha sido expuesto a algún tóxico, algún tipo de radiación, algo que me oriente a pensar en una anemia plástica. El cuadro clínico pues va a tener lo mismo de una anemia clásica, de una anemia habitual, astenia, dinamia, cefalea, mucosas pálidas, etcétera. Pero lo más característico es laboratorialmente. Voy a encontrar una pancitopenia donde voy a tener una disminución de glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas, pero voy a tener un factor de compensación que es el aumento de los linfocitos. El estudio de la médula ósea, pues yo tengo que hacer biopsia para poder diagnosticar una anemia plástica. Y la biopsia pues es por un aspirado, lógicamente medular, para poder ahí identificar lo que es alteraciones a nivel de los reticulocitos o una hipertrofia a nivel medular. El tratamiento es de acuerdo a la causa, pero se trata de manifestar de líneas generales un tipo, si vale el término, de característica. ¿Cuál? Ese tipo de característica de acuerdo a la causa, perdón, el tratamiento. Primero, si mi paciente pues yo no sé la causa, no tengo una idea, estoy ganando tiempo, etcétera, yo tengo que ver de que puede ser una enfermedad laboral, le pediré una radiografía de tórax. Puede ser un problema propiamente alimentario, entonces le daré reposición de vitamina B12, hierro, ácido fólico, para tratar de subir un poco la parte de la trombocitopenia, leucopenia, etcétera. Se pueden usar estimulantes de lo que son las estimulantes de la formación de colonias. También se usa lo que son corticosteroides, que también funcionan, pero hay que tener mucho cuidado con el corticosteroide. No es para todos los pacientes, sino para un grupo poblacional determinado. Hay que ver mucho detalle en ese sentido. Como ven, la anemia plástica es una pancitopenia, disminución de los elementos hematopoyéticos, una hipoplasia severa. No existe una enfermedad primaria infiltrativa como tal que reemplace o suprima la actividad del tejido hematopoyético. Con la fisiopatología, pues va a haber una alteración en la producción de eritrocitos, leucocitos, plaquetas, por un déficit a nivel de las células totipotenciales o troncales, un defecto a nivel del microambiente medular que puede deberse por alteraciones en el pH, una acidificación, una alcalinidad en el sistema, puede deberse a factores tóxicos y a personas que tienen algún tipo de compromiso, por ejemplo una asbestosis, una silicosis, personas que tienen alteraciones, si vale el término, voy a poner una cetoacidosis diabética en grado grave, si ustedes quieren denominarlo, ausencias o disfunción de los factores de crecimiento, donde yo tenga déficit de vitamina B12, déficit de ácido fólico, déficit de hierro, y lógicamente la depresión inmune en pacientes que tienen una enfermedad de base, un sistema inmunitario bajo, un paciente con VIH, un paciente, qué sé yo, con un cáncer terminal con metástasis, entonces también van a tener ese tipo de causal, que sería más habitual en ese sentido. Las anemias aplásicas, pues, yo lo puedo dividir en dos maneras. Lo puedo dividir en una anemia plástica de origen familiar y una anemia aplásica de origen adquirida. La anemia plástica de origen familiar, pues la más común es la anemia de Fanconi, donde es un factor recesivo que básicamente el paciente cuando nace, del niño cuando nace en este caso, empieza a tener síntomas de una anemia. Y a pesar de hacerle transfusiones, de darle hierro, todo, podemos equilibrar, pero lógicamente el paciente va a tener una anemia crónica, que la única forma es pues hacerle una biopsia, como ya han visto,
y ver dónde está la hipocelularidad del sistema. La parte adquirida, agentes físicos, químicos, infecciones virales, como ustedes ven acá. Un dengue, es verdad, un dengue, ¿qué hace? Un dengue provoca leucopenia, un dengue provoca la parte de lo que es una plaquetopenia. Entonces yo ya podría pensar ahí que mi paciente va a tener una anemia aplásica. ¿Ya? Comentarles, recientemente un paciente se internó en un hospital X por dengue, pero este paciente pues ya le habían tratado momentos, varias oportunidades por, entre comillas, una supuesta fiebre tifoidea. Pero no olvidemos que la fiebre tifoidea también cursa con leucopenia, disminución propiamente de glóbulos blancos, pero cursa con aumento de segmentados, ya, por denominarse un proceso, si vale el término, una leucopenia con desvío a la derecha. Entonces, de esa manera, pues, ya recibió tratamiento, y el tratamiento probablemente le ha predispuesto una anemia plástica, que cuando yo lo interné por el dengue que tenía, lo único llamativo es que la plaqueta recupera todo, pero en vez de recuperar los leucocitos empiezan a bajar. Y al bajar los leucocitos, pues uno se pone a pensar por qué baja el leucocito. Entonces ya uno piensa en alteraciones hematológicas, una anemia, una disrupción a nivel de la eritropoiesis. Y lo que he hecho ha sido darle un inductor, en este caso corticoide, porque tenía 17 años. Pero a veces uno pues tiene que ver las cosas. Y a mí me da pena que probablemente esta persona, este paciente, ha recibido mal tratamiento por supuestamente, entre comillas, una parte de salmonelosis y probablemente le puede haber ocasionado algún tipo de problema. Las hepatitis, procesos virales, el virus de Epstein-Barr o el VIH también pueden predisponer una anemia aplásica también. Infecciones por micobacterias, como les digo, la parte de los bacilos ácido alcohol resistentes, como la tuberculosis. Otras como los fármacos, incluso la parte idiopática, ¿no? Que hay personas que tienen una susceptibilidad propiamente genética que se va adquiriendo por algún causal, algún factor externo y que lamentablemente no hay una justificación y por eso es idiopática. Agentes químicos y físicos entre los que pueden provocarme, lo que puede reducir o puede alterar propiamente la parte de la eritropoiesis, es el benceno y sus derivados, las radiaciones ionizantes, la mostaza nitrogenada y derivados, los antimetabolitos, los antimitóticos, los antibióticos y otros que también pueden ocasionar este factor. Por eso es de que a veces los antibióticos tenemos que hacerlo con prudencia el uso, porque el uso indiscriminado de antibióticos puede ocasionarme muchos problemas. Agentes químicos propiamente, seguramente ocasionalmente, como dice, causará anemia plástica o hipoplasia los antimicrobianos, como el cloranfenicol, como les comentaba. Que la literatura agarre y dice, pues el cloranfenicol es una de las causas más habituales para tener una anemia plástica. La quinacrina, los arsenicales orgánicos, los anticonvulsivantes como la metilfenilidantoína también puede ocasionarme, predisponerme, mejor el término, a una anemia plástica. Los hipoglucemiantes, porque no olviden que el proceso de la formación propiamente de lo que es la célula depende también de ATP, entonces probablemente tiene ese tipo de similitud. Los antitiroideos, los antihistamínicos, los analgésicos como la fenilbutazona, sedantes y tranquilizantes hipnóticos, los insecticidas y las sales de oro. Lógicamente las sales de oro en la actualidad ya no se usan mucho, antiguamente se usaban como tratamiento para la artritis reumatoidea, pero actualmente se ha sido relegado por el alto costo que tenían estos. El cuadro clínico de una anemia plástica pues habitualmente es insidioso, con frecuencia causa, si vale el término, la causa frecuente es cuando ya ha pasado el efecto y simplemente es un factor de secuela o una alteración que el paciente tiene. Los síntomas son los mismos de una anemia: epistaxis, debilidad, fatigabilidad, ya, a patologías o dolores gastrointestinales, pero acá se asocia sangrado. ¿Por qué se asocia sangrado? Porque el paciente puede llegar a tener disminución de las plaquetas y lógicamente va a haber una alteración en lo que es el sistema de coagulación. No quiere decir que la vía intrínseca, la vía extrínseca esté alterada, porque no olvidemos que
los sistemas de coagulación van a deberse mucho a la parte hematológica, pero va a haber una disminución de plaquetas, entonces no va a haber un tapón plaquetario exitoso, y esas causales pueden predisponer a alteraciones desde el punto de vista, si vale el término, de sangrado. Ulceraciones en la boca, en la faringe, otras infecciones que son tardías, que siempre hay que hacer diagnóstico diferencial con lo que es un paciente VIH positivo, y el signo de palidez, hemorragias, fiebre para hacer un diagnóstico de dengue, y no existe una esplenomegalia ni linfadenopatías en un paciente que puede cursar con anemia plástica. Laboratorialmente, como ven, es una anemia normocítica normocrómica regenerativa con una hemoglobina menos de 7, una leucopenia de un 70-90%, una leucopenia con un 70-90% de linfocitosis. Va a haber siempre un factor coadyuvante de los linfocitos. Los exámenes de coagulación van a estar normales, por eso les digo, no es una alteración propiamente ni en la vía intrínseca ni extrínseca de la coagulación. El hierro va a estar aumentado con la transferrina propiamente saturada. La médula ósea por biopsia voy a encontrar una hipoplasia o una aplasia en el sistema con eritrocitos maduros, linfocitos, grasas y tejido fibroso en ese sentido. La sangre, pues, ¿qué criterios de severidad yo debo tener? Primero, cuando yo tengo una anemia con un extendido o un frotis sanguíneo con un índice reticulocitario menos del 1%. Cuando tengo neutrófilos menos de 500 y plaquetas menos de 20.000. O sea, estamos hablando que desde un punto de vista nosotros tenemos que tratar de identificar esto. No olviden que las plaquetas lo normal es de 150.000 para arriba. Menos de 20.000, pues el paciente va a tener discrasias sanguíneas, epistaxis, gingivorragia, puede tener hemorragia conjuntival, puede tener hematuria, puede tener hematoquesias, o sea, va a tener alteraciones. Y los neutrófilos, pues menos de 500 por milímetro cúbico, estamos hablando pues que el neutrófilo va a tener menos de 50, o sea, va a tener muy bajo si ustedes quieren nominarlo. La médula ósea voy a encontrar una hipocelularidad severa menos del 25%, una hipocelularidad moderada con células hematopoyéticas más del 30%, y lógicamente para poder diagnosticar una anemia plástica severa o con algún otro tipo de causal, tenemos que tener dos criterios de estos en sangre y uno en médula ósea. O sea, yo puedo encontrar un extendido reticulocitario más plaquetas y tendría que sacar una biopsia y encontrar la hipocelularidad o la hipocelularidad moderada con una celularidad hematológica mayor de 30. El tratamiento, pues, como les decía y les acabo de comentar, es ver la causa. Lógicamente, la otra opción, la otra forma de tratamiento es equilibrar los niveles hematopoyéticos, hacerle transfusiones, en este caso, si el caso ameritara o necesitara. No olviden que una transfusión se hace con una hemoglobina menos de 7. Ya cuando la hemoglobina es un poco más de eso, yo tengo que usar inductores a veces, pero eso depende mucho del criterio médico. Existen colegas que transfunden con 9 de hemoglobina. No está mal, pero mucho depende del criterio y de la justificación médica. Hay que prevenir infecciones porque sus leucocitos están bajos. Entonces puede ser más susceptible, sus glóbulos blancos bajos, sus segmentados bajos, más susceptible a tener infecciones sobreagregadas. Aquí se puede usar algún antibiótico, entre comillas, profiláctico. Entre comillas digo porque no existen antibióticos profilácticos, pero pueden existir, o puedo usarlos, perdón el término, en caso necesario. Hay que transfundir al paciente porque esto puede conllevarle a una disrupción y una alteración de manera inmediata. Tratamiento de las infecciones con antibiótico. Tengo que dar, como les decía, factores estimulantes de colonias para tratar de aumentar la serie blanca, sobre todo. Andrógenos y corticoides. Lo que se usa habitualmente y lo que yo particularmente uso son los corticoides. Que los corticoides pueden ayudarme en este sentido a tener una u otra característica. También hay que hacer una determinación del inmunofenotipo, sobre todo los antígenos leucocitarios humanos, ya, o del factor propiamente ABO del RH para ver y decidir un trasplante de médula. Ya la terapia inmunosupresora con antitiroglobulina con infusión de médulocorticoide y ciclosporina es útil, pero al tener una terapia inmunosupresora el paciente lo predisponga a tener infecciones sobreagregadas y el paciente tendría que tener un respectivo tipo de cuidado en ese sentido.
Vamos a ver lo que es la anemia sideroblástica y bueno, con esta anemia ya terminamos la sección de anemias. La anemia sideroblástica pues es una anemia que normalmente se da por complicación del uso excesivo e indiscriminado de la parte de hierro, ¿ya? Que esa es la primera causa. No olviden que nosotros hemos visto que en niños puede ser la anemia ferropénica una de las causas más habituales y a veces nosotros le podemos dar hierro indiscriminadamente o sin un control de ferritina, transferrina, TIBC o porcentaje de saturación y a la larga el paciente va a cursar una anemia sideroblástica. Entonces las anemias sideroblásticas van a constituir un grupo heterógeno de enfermedades donde se caracteriza, como les decía, por una sobrecarga de hierro, ya por una sobrecarga de hierro. Entre las características de una anemia sideroblástica vemos que la anemia tiene una característica hipocrómica, hay una hiperplasia eritroide medular con eritropoiesis inefectiva, hay valores altos de hierro sérico y saturación de la transferrina, por eso tengo que pedir siempre el hierro, la ferritina, transferrina, TIBC, ya para poder identificar esto laboratorialmente. Se hacen, si vale el término, extendidos frotis sanguíneo, donde se pinta con azul de Prusia y podemos identificar un sideroblasto en anillo, que es característico propiamente de una anemia sideroblástica, y la vida propia del eritrocito se encuentra normal o disminuido, o sea, voy a tener una eritrocitosis disminuida o, si vale el término, normal. ¿Cuál es la fisiopatología de una anemia sideroblástica? Primero, pues va a haber una alteración a nivel del componente del grupo hemo. No olvidemos que el componente globina, hemoglobina, se disgrega en dos cuando hay una disrupción o hay una, si vale el término, eliminación o muerte del glóbulo rojo, donde uno tengo el hemo y otro tengo el globina, donde uno es proteína y el otro es componente de hierro. Entonces, el grupo hemo va a estar localizado en niveles o etapas intramitocondriales en la misma, y de esa manera el excesivo hierro que yo le pueda administrar va a ir a la mitocondria. Y la mitocondria, ¿qué va a suceder? Va a tener mucho, si vale el término, energía, va a tener mucho tipo de factor que puede predisponerle al paciente a tener una hipertrofia de la mitocondria. Y esta hipertrofia me va a ocasionar alteraciones. ¿En qué sentido? Me ocasiona alteraciones a nivel de lo que es el ATP, porque no olvidemos que la mitocondria genera ATP, ayuda a formar ATP. Entonces el paciente va a tener alteraciones en la glucosa por el déficit de ATP o por el excesivo requerimiento, de ATP. Por tanto, el hierro se acumula preferentemente dentro de la mitocondria, formando precipitados de hemosiderina. Y la hemosiderina, no olvidemos que es un componente propiamente, un pigmento que le va a dar características sobre todo a diferentes lugares o partes del cuerpo, como ya vamos a ir viendo más adelante. Las anemias sideroblásticas se clasifican en dos, se clasifican en congénitas y en adquiridas. Las congénitas van ligadas al sexo, son de manera autosómica y entre las más comunes están las talasemias. No olvidemos que las talasemias también tienen su efecto a nivel de la hemoglobina, que es la hemoglobina SS, la hemoglobina CS, ¿verdad? Entonces también tiene ese tipo de factor ya propia por la talasemia. Las adquiridas, que van secundarias a drogas o tóxicos, y las asociadas a enfermedades inflamatorias o neoplásicas y que tiene una característica propiamente idiopática. La anemia sideroblástica familiar es poco frecuente, se presenta bajo dos formas diferentes ligadas al sexo, al cromosoma X de preferencia, y es sensible a una herencia autosómica recesiva. Constituye un grupo heterógeno de enfermedades donde son caracterizadas por una sobrecarga de hierro, que es la primera causa para tener una anemia sideroblástica, y se presenta en los hombres entre los 30 a 40 años de vida. Incluso en las personas arriba de 60 a 70 años. ¿Por qué en ese grupo poblacional o etario? Porque no olviden que las personas mayores ya van a tener un grado de anemia por una alteración, un envejecimiento a nivel propiamente de la médula. Se ha postulado un defecto genético en la síntesis del componente hemo y por eso va a ir a la parte mitocondrial y me va a ocasionar factores o niveles altos de hemosiderina.
En mujeres heterocigóticas se han encontrado cambios morfológicos mínimos, por eso es de que esto más está ligado a la parte propiamente del cromosoma X. El tratamiento pues no es satisfactorio, pero algunas personas reaccionan bien, sobre todo en una anemia sideroblástica, a dosis de piridoxina. No olvidemos que la piridoxina pues es el conjunto de la vitamina B1, B6, B12, ¿verdad? Que uno es la tiamina, otro es la piridoxina y otro es la cianocobalamina. Entonces la piridoxina, la dosis de 100 a 300 miligramos día, se puede usar en este sentido para un mejor manejo. La anemia sideroblástica adquirida, hemos visto que adquirida es por algo externo. En este caso se puede deber a fármacos, al alcohol, a las toxinas, al plomo o al saturnismo, que son también alteraciones propiamente, si vale el término desde el punto de vista laboral. Algunas drogas o a la exposición pueden interferir en la síntesis propiamente del componente hemo y producir anemia. Sí, el alcoholismo agudo, la persona que bebe más de 48 horas si vale el término, de manera continua, existe una presencia de un anillo sideroblastosis, que suele acompañarse de una intensa vacuolización de los eritrocitos, donde voy a tener una alteración en la morfología del glóbulo rojo. Existen ciertos medicamentos como las isoniazidas, tratamiento para la tuberculosis, la azatioprima, que es un factor propiamente inmunitario de la misma línea que las ciclosporinas, y el cloranfenicol, que como les decía es un antibiótico que también me predispone a una anemia de origen aplásico. La primera fase de regeneración medular después del trasplante de médula ósea, y el alcohol suprime directamente la función de la médula ósea y es un antagonista del ácido fólico. Por eso también que el tratamiento se usa piridoxina. El tratamiento, como ven acá, supresión del adrogotóxico, administrar ácido fólico y piridoxina y darle una dieta, si vale el término, rica en vitaminas. La anemia sideroblástica asociada a algunas enfermedades crónicas o neoplásicas, como por ejemplo la artritis reumatoidea, de una anemia sideroblástica. Por eso es que los pacientes que cursan artritis reumatoidea se les da como tratamiento primario un AINE, a veces no mejora, se le da un FAME, un fármaco modulador de la enfermedad como un metotrexate, o en su caso se le empieza a dar inmunosupresores. Pero también está el tratamiento de la mano, darle ácido fólico. ¿Por qué? Porque el ácido fólico ayuda en la eritropoiesis y de esa manera evito que mi paciente tenga una predisposición a una anemia sideroblástica. Las porfirias cutáneas, la periarteritis nodosa, la uremia, el hipotiroidismo también. O sea, un paciente que tiene hipotiroidismo, ya que está tomando, si ustedes quieren denominarlo, levotiroxina, yo también tengo que darle un suplemento de ácido fólico. Tengo que tratar de evitar de que mi paciente haga un déficit de hierro y que yo cometa el error de darle una sobrecarga de hierro. Una anemia hemolítica, como hemos visto en la anterior clase, caliente-fría, ya que las frías se asocian más a procesos de origen, si vale el término, neoplásicos, tumorales, etc. ¿Ya? O simplemente una parte desde el punto de vista caliente, que podría asociarse a un proceso de fiebre o alteraciones en ese sistema. La eritroleucemia, que también es otra causa, y lógicamente el mieloma múltiple, que es una leucemia carcinoide, y linfomas. La anemia sideroblástica primaria, idiopática y refractaria. Básicamente la anemia sideroblástica primaria, idiopática o refractaria es más frecuente. No es de carácter familiar, afecta tanto a ambos sexos, no olviden que la otra afectaba más al cromosoma X, y se presenta después de la sexta década de la vida, la otra de la tercera a la cuarta década de la vida, pero no estaban extentas las personas mayores. Hay una deficiencia del pirodoxal fosfoquinasa, también de la misma línea de la piridoxina, y entre sus características pues es una anemia que va a tener de 6 a 7 gramos porcentuales de hemoglobina, la médula ósea con cambio de los megaloblastos con sideroblastos en anillo, la misma por un frotis, va a tener el paciente una leucopenia, una neutropenia, una trombocitopenia. Ojo, aquí tengo leucopenia, neutropenia, trombocitopenia. El paciente ya estuviera, entre comillas, cursando con una pancitopenia. Y las pancitopenias acabamos de ver de que puede ser secundario a un proceso propiamente fármaco, tóxico, leucémico, reumatológico, etc.
y a una anemia plástica. Entonces yo tengo que hacer siempre diagnóstico diferencial entre una anemia sideroblástica con una anemia aplásica, una enfermedad leucémica, etcétera, etcétera. La única diferencia acá es que yo tengo una morfología hipocrómica. No olviden que en el otro simplemente había una patología regenerativa de médula ósea. ¿Cuáles son los síntomas? Los síntomas suelen ser los mismos que los producidos por cualquier otro tipo de anemia, donde va a haber debilidad, fatiga, palidez, dificultad para respirar, para dormir, mareos y cefaleas. El diagnóstico, pues el diagnóstico, como les digo, es hacer un frotis, poner el azul de Prusia e identificar pues la parte de los anillos de hemosiderina o los sideroblastos que tenemos en esa zona. El tratamiento, la piridoxina. ¿Cuál es la piridoxina? La vitamina B6. La tiamina es la vitamina B1, piridoxina la vitamina B6 y la cianocobalamina la vitamina B12. En dosis de 50 a 200 miligramos al día, a veces asociada con ácido fólico, se puede dar porque también presenta un déficit de ácido fólico, sobre todo en pacientes que ya tienen alguna enfermedad del colágeno, en este caso una artritis reumatoidea, por nombrar algunos. Pero solo un tercio de los pacientes responden adecuadamente al tratamiento. Y la tiamina puede resultar útil en algunos tipos concretos de anemia sideroblástica. La tiamina es la vitamina B1. Entonces, también podemos usar, pero solo en algún tipo específico de este tipo de anemia. Otro tipo de tratamientos, pues hay que realizar transfusiones sanguíneas, ¿sí? Sobre todo con quelantes de hierro. ¿Qué es el quelante de hierro? Va a ir a robar, va a ir a frenar, va a ir a paralizar, va a ir a quemar, como quieran denominarlo el término, al hierro. Entonces, de esa manera, ¿qué va a hacer? Va a reducir la presencia de hierro y va a disminuir la saturación a nivel mitocondrial del hierro. Entre los quelantes de hierro tengo a la desforoxamina, que lógicamente es una forma de administración, pero para yo usar un quelante de hierro, tengo que pedir pruebas de hierro, no lo voy a dar yo a ciegas, tengo que pedir cómo está el TBC, la ferritina, la transferrina, el porcentaje de saturación, para tratar de evitar algún tipo de complicación en ese paciente. El trasplante de médula ósea puede ser útil y lógicamente es un recurso si la gravedad lo requiere, que podemos hacer previa a una biopsia. ¿Y qué vamos a encontrar en la biopsia? Mitocondrias totalmente hipertróficas, saturadas y componentes de hemosiderina.